Antes de comenzar, deja en los comentarios desde qué ciudad de España nos ves, porque a veces la soledad no vive en los lugares pequeños, sino en los más altos. Y te pregunto, ¿qué vale más, caminar con soberbia o quedarse quieto con conciencia? Desde el ático más alto de la Gran Vía, Alejandro Cortés observaba el amanecer de la ciudad como quien mira un cuadro que ya no le pertenece. La luz se filtraba a través de los cristales enormes, bañando de oro los sillones de cuero, los trofeos de cristal, las fotos antiguas de un hombre que un día tuvo prisa por llegar a todas partes. El aire olía a silencio caro, a café recién molido, a derrota disimulada bajo un traje de diseñador. Alejandro movió los dedos sobre el control de su silla eléctrica. La máquina zumbó con precisión. Se acercó al ventanal. Allí la ciudad despertaba. Coches, peatones, bocinas, lluvia leve sobre el asfalto. Todo se movía, todo menos él. Su reflejo le devolvía la imagen de un hombre de 40 años, atractivo, elegante, pero con los ojos llenos de una rabia vieja. En la muñeca un reloj de oro detenido, no por descuido. Había dejado de funcionar el mismo día del accidente. Nunca quiso cambiarle la pila. Era su forma de recordar que desde aquel instante el tiempo ya no se movía para él. La puerta del despacho se abrió con discreción. «Buenos días, señor Cortés», dijo Marta, la enfermera de turno. «¿Ha dormido bien?» «Como siempre». «Mal. Hoy tenía entrevista con la nueva secretaria, ¿lo recuerda?» «Otra más», bufó él. «No durará ni una semana». Marta lo miró con una mezcla de paciencia y compasión. «Si sigue tratando a la gente como números, señor, no durará nadie. La gente se acostumbra al dinero, no a la verdad», replicó Alejandro girando la silla hacia el escritorio. Marta suspiró. «No todos quieren su dinero, Alejandro. Algunos solo quieren un trato digno». «Digno es un concepto caro», cortó él. «Dile a Recursos Humanos que la entrevisten rápido. Tengo reuniones». En cuanto la puerta se cerró, el silencio volvió a apoderarse del despacho. Alejandro miró el reloj detenido sobre la mesa. Lo tocó con la punta de los dedos. 10:32, murmuró. La hora exacta en que perdió las piernas, el control y, según él, el sentido de la vida. La mañana siguió su curso. En la planta baja, el personal se movía con sigilo. Nadie quería cruzar demasiado tiempo con el jefe. Había un rumor entre los empleados. Ninguna secretaria le aguanta más de una semana. Algunos decían que era por su carácter. Otros, porque nadie soportaba sentir compasión y miedo al mismo tiempo. A media mañana, el chofer, don Ernesto, entró en el despacho para dejar unos documentos. Era un hombre mayor, de traje sencillo y voz calma. «¿Quiere que le lleve a la reunión del consejo, señor?» «No, no hace falta. La haremos por videollamada». Ernesto asintió. «¿Puedo decirle algo sin que me despida?» Alejandro arqueó una ceja. «Pruebe. A veces los que no caminan son los que más corren. Pero de sí mismos». Alejandro sonrió, pero no con humor. «Lárguese, Ernesto, antes de que piense que soy un caso perdido». «Ya lo pienso, pero con cariño», respondió el chofer y salió. El reloj volvió a mirarlo desde el escritorio. El segundero quieto parecía un dedo que lo señalaba. El teléfono vibró. Era Recursos Humanos. «Señor Cortés, la candidata para el puesto de secretaria ha llegado». «Que suba», dijo, sin levantar la vista. «Se llama Lucía». Lucía Ramos, el nombre le sonó común. «Perfecto», pensó. «Una común más». La puerta se abrió minutos después. Entró una mujer joven, cabello recogido, sonrisa limpia. Vestía un traje barato, pero bien cuidado. No llevaba perfume caro ni bolso de marca. Solo una carpeta en la mano y unos ojos que no se intimidaban con facilidad. «Buenos días», saludó. «Siéntese», dijo Alejandro sin apartar la vista del ordenador. Lucía obedeció, pero sin servilismo. «¿Sabe con quién habla?», preguntó él sin mirarla. «Con alguien que necesita una mano», respondió ella. «No un currículum perfecto». Alejandro levantó la mirada sorprendido por la naturalidad de su tono. «No necesito compasión, señorita Ramos. Y yo no doy lástima», replicó ella. «Solo trabajo bien». El silencio se hizo denso, pero no incómodo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no le hablaba con miedo. Alejandro cerró el portátil. «¿Por qué quiere este trabajo?» «Porque creo que detrás de todo ese cristal hay alguien que aún no se ha rendido», dijo ella señalando el ventanal. Él frunció el ceño. «Está equivocada».
Entonces déjeme equivocarme cobrando un sueldo. Por un momento Alejandro quiso reír, pero no lo hizo. Empieza mañana. Lucía sonrió con alivio. Gracias. No me dé las gracias todavía. Esto no es un favor, es una prueba. Todas las cosas buenas lo son, respondió ella y salió. Marta, la enfermera, que había escuchado parte de la conversación desde el pasillo, entró disimulando una sonrisa. ¿Y qué tal la candidata? Persistente, dijo Alejandro, pero caerá como todas. No le levantará como ninguna, susurró ella. Alejandro fingió no oírlo. Se giró hacia el ventanal y volvió a mirar la ciudad. Afuera, la lluvia empezaba a caer con suavidad, lavando el vidrio y distorsionando los edificios. Por primera vez en años, se preguntó cómo sería que alguien lo viera sin sentir lástima. Esa noche, mientras cenaba solo frente al televisor, el reloj detenido brilló bajo la luz tenue. Lo tomó entre las manos. El cristal estaba frío, pero dentro parecía latir algo. Por un instante, juraría haber escuchado un tic. Solo uno. Al día siguiente, Lucía llegó 5 minutos antes de la hora. Llevaba una libreta, un termo con café y la misma sonrisa. «Buenos días, señor Cortés. La puntualidad es lo único que aprecio», respondió él. «Entonces empezamos bien», dijo ella, sentándose frente al ordenador. Durante las primeras horas, Lucía tecleó sin hablar. Organizó documentos, respondió correos, soportó un par de órdenes bruscas sin perder la calma. Cada vez que él lanzaba una frase cortante, ella respondía con serenidad. No lo sabía, pero ese era su lenguaje favorito. La firmeza sin gritos. Al mediodía, mientras ella ordenaba el archivo, don Ernesto se acercó a servir el almuerzo. «¿Nueva víctima?», bromeó el chofer. Lucía rió. «Nueva secretaria. Veremos quién sobrevive». Ernesto bajó la voz. «No se asuste de su mal humor. No es con usted. Es con la vida. La vida no tiene la culpa de todo, don Ernesto. A veces solo necesitamos que alguien nos escuche. Pues escúchelo, pero protéjase. Hay heridas que muerden». Lucía asintió. En ese momento, oyó la voz de Alejandro desde el despacho. «Señorita Ramos, ¿puede traerme los informes del trimestre?» Enseguida cruzó el pasillo y entró. Él la esperaba con gesto impaciente. «Estos números son un desastre. Entonces habrá que ordenarlos, ¿no?», respondió ella colocando los papeles sobre la mesa. «No me hable como si esto fuera fácil». «No lo es, señor Cortés, pero nada vale la pena si es fácil». Alejandro la miró sorprendido. Lucía sonrió apenas. «Voy a por un café». «¿Quiere uno?» «No. Lo haré de todos modos. Nadie sobrevive aquí sin café». Ella salió dejando un aroma a humanidad en el aire. Alejandro se quedó mirando la puerta cerrada. No recordaba la última vez que alguien había hablado con él sin miedo, ni la última vez que una voz femenina no le sonaba a lástima. El reloj detenido marcaba la misma hora de siempre, pero por primera vez, Alejandro tuvo la sensación de que el tiempo había respirado. A veces la vida no manda ángeles con alas, los manda con termo de café y una sonrisa sincera. El reloj marcaba las 8 de la mañana, y el sol se reflejaba en los ventanales del ático como un espejo que quería recordarle a Alejandro que, aunque él no caminara, el mundo sí seguía adelante. Lucía llegó puntual, con una carpeta bajo el brazo y un termo en la mano. «Buenos días, señor Cortés», saludó con su tono habitual, cálido pero firme. Alejandro levantó apenas la vista de la pantalla. «Le advertí que no soy una persona fácil». «Yo tampoco soy de rendirme a la primera», respondió ella dejando el café sobre la mesa. Él la observó con curiosidad. Había algo en esa mujer que no encajaba en su universo de empleados obedientes y sonrisas artificiales. No parecía impresionada por los cuadros caros, ni por la vista panorámica, ni por el aura de poder que él aún trataba de proyectar desde su silla. Lucía trabajaba con ritmo constante, sin necesidad de ser vigilada. Cada tanto, tarareaba bajito alguna melodía de la radio del taxi con el que llegaba cada día. «¿Le molesta la música, señor Cortés?» «Me molesta todo», replicó él con ironía. «Entonces se acostumbrará a mí», contestó ella con una media sonrisa. Esa frase, ligera como una brisa, tuvo el efecto de una grieta en el hielo. Alejandro no lo reconoció, pero algo en su pecho se movió. Las primeras jornadas fueron un campo de prueba. Lucía se enfrentaba a sus exabruptos con serenidad. Si él lanzaba un portazo verbal,
Ella respondía con silencio activo. Si criticaba su método, ella lo mejoraba. Y cuando él soltaba frases como «aquí mando yo», ella respondía «eso ya lo sé, pero también puedo ayudarle a mandar mejor». Marta, la enfermera, observaba en silencio. A veces al salir se acercaba a Lucía y le decía «no le dejes ver que te afecta». «No me afecta», respondía Lucía. «Me da pena que alguien tan inteligente viva preso del orgullo». «El orgullo es la silla que no se ve», decía Marta con tristeza. Un día el ascensor se detuvo. Había un fallo en la corriente y durante unos segundos el edificio se sumió en un silencio absoluto. Lucía, que estaba archivando documentos, escuchó cómo Alejandro murmuraba algo desde el despacho. «¿Todo bien?», preguntó ella desde la puerta. «Sí, claro. No necesito ayuda». Pero su voz sonó tensa. Lucía entró sin esperar permiso. «No tiene por qué fingir conmigo. Nadie es invencible. ¿Y quién dice que lo finjo?», gruñó él, su tono y su mirada. La corriente volvió y con ella la luz. Alejandro la miró unos segundos. «¿Siempre dice lo que piensa?». «Sí, así duermo tranquila». Él giró la silla hacia el ventanal. «Si no tuviera límites físicos, la despediría ahora mismo. Y si no los tuviera emocionales, no lo necesitaría», contestó ella sin agresividad. Alejandro no encontró respuesta, solo silencio. El tipo de silencio que no se gana, se impone. El viernes siguiente, mientras Lucía servía café, tropezó con el borde de la alfombra. El líquido cayó sobre el pantalón impecable de Alejandro. El tiempo pareció detenerse. Marta, desde la puerta, contuvo la respiración. Lucía dejó la taza sobre la mesa. «Lo siento, ha sido un accidente». Él la miró, esperando la avalancha de disculpas nerviosas a las que estaba acostumbrado. Pero ella no bajó la cabeza, no se humilló. Solo repitió con calma: «He dicho que lo siento», y sacó un pañuelo para limpiar. Alejandro la observó en silencio. No gritó, no dijo nada. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo trataba como a un hombre normal, no como a un ídolo roto ni como a una víctima. Cuando ella se giró para tirar el pañuelo, él murmuró: «No te vayas». Lucía se detuvo. «¿Perdón? Quiero decir, no hace falta que salgas corriendo». «No corro, señor Cortés. Solo avanzo». Esa tarde la oficina estuvo más tranquila. Él la miraba de reojo, fingiendo interés en los informes. Ella, ajena, tecleaba concentrada. Había algo diferente en el aire. El lunes siguiente, el cielo amaneció gris. Alejandro estaba de peor humor que de costumbre. «¿Por qué no ha traído los informes de ventas del mes pasado?», preguntó con tono cortante. «Porque no existen. Nadie los hizo». «¿Y por qué no me lo dijo antes?». «Porque estaba esperando que me escuchara». Él apretó los puños. «Tiene una respuesta para todo, ¿verdad?». «No, solo cuando alguien me pregunta de verdad». Marta, que entraba con los medicamentos, contuvo una sonrisa. Lucía, mientras tanto, se mantenía en calma. Había aprendido que el mal humor de Alejandro no era maldad, sino miedo disfrazado. Miedo a ser visto débil. Miedo a necesitar. Una tarde de lluvia, mientras repasaban unos documentos, Lucía lo escuchó murmurar: «¿Sabe por qué estoy en esta silla?». «No», respondió ella con suavidad. «Un accidente. Un coche, una curva, una botella de vino de más». «Lo siento». «No lo sienta. Fue culpa mía. Lo que no entiendo es por qué sigo aquí». Lucía cerró la carpeta. «Porque aún tiene cosas que aprender y gente que conocer». «¿Y tú crees que alguien querría conocerme así?». «Yo ya lo estoy haciendo». Alejandro la miró fijamente. Por primera vez la coraza se resquebrajó. Luciano desvió la mirada. «La compasión no me mueve, Alejandro». «La humanidad sí». La frase quedó flotando en el aire. Él bajó la vista, tocando el reloj detenido sobre la mesa. «No funciona desde el accidente. Quizá solo espera a que usted vuelva a moverse por dentro», dijo ella. Esa noche, Alejandro soñó por primera vez en años. Soñó que corría, pero no por la ciudad. Corría hacia una luz cálida, hacia una voz que lo llamaba por su nombre. «Despierta, Alejandro», decía. Cuando abrió los ojos, la lluvia golpeaba los cristales y el reloj parecía vibrar. Al día siguiente, don Ernesto comentó a Lucía en el ascensor: «El jefe tiene otra cara últimamente». «¿Sí?», preguntó ella sonriendo. «Sí, parece menos muerto por dentro».
Tal vez se está curando. Ojalá no lo estropee, respondió el chofer con tono paternal. Esa tarde, durante la reunión virtual con los socios, Alejandro interrumpió de repente una discusión. Basta, no se grita en mi empresa, se argumenta. Todos se quedaron en silencio. Era la primera vez que mostraba calma en lugar de ira. Lucía lo miró orgullosa, desde el otro lado del despacho. Él notó la mirada y por un segundo sonrió. Fue apenas un gesto, pero bastó para que el aire pareciera más respirable. Cuando ella se marchó al final del día, Marta se acercó a Alejandro. «¿Sabe una cosa, señor Cortés? Dime». Lucía no le teme. «Y eso le está haciendo bien. ¿O me está volviendo loco?» «A veces las dos cosas son lo mismo», respondió Marta con ternura. Alejandro miró el reloj otra vez. Seguía detenido, pero en su interior algo se movía, una especie de tic muy leve, como un corazón recordando su ritmo. Hay batallas que no se pelean con gritos, sino con paciencia, y hay corazones que solo aprenden cuando alguien los mira sin miedo. El invierno se adentraba en la ciudad, y la lluvia se volvió rutina. El ático de Alejandro olía a café, papeles y melancolía. Los días eran iguales, salvo por una novedad. Cuando Lucía llegaba, el aire cambiaba. Era algo invisible, pero todos lo notaban. Hasta el portero saludaba distinto cuando la veía entrar, como si su presencia trajera calma a ese edificio donde el dinero pesaba más que el alma. Lucía ya no temía los arrebatos del jefe. Había aprendido a escucharlo sin interrumpir, a no tomarse sus palabras como heridas, sino como síntomas. Y él, aunque no lo reconociera, empezaba a necesitar su voz como se necesita el aire después de una tormenta. Una tarde, mientras revisaban unos contratos, Lucía se levantó a servir café. Alejandro, distraído, movió la silla hacia el lado contrario y chocó con la mesa. El líquido se derramó por completo. «Lo siento», dijo ella enseguida. «No pasa nada», respondió él. Ella lo miró sorprendida. Era la primera vez que él no reaccionaba con furia. Alejandro notó su mirada. «No pongas esa cara. A veces hasta yo me canso de ser insoportable. Me alegra oírlo. Eso significa que empieza a gustarle su compañía». «¿La mía o la tuya?», preguntó con una sonrisa leve. «De momento la suya. La mía todavía la aguanta por educación. Puede que me equivoques», replicó él. Se quedaron en silencio unos segundos con el sonido lejano de la lluvia como única conversación. En el escritorio, el reloj seguía detenido, pero Lucía juraría que el segundero había vibrado. Esa noche, la ciudad se quedó a oscuras. Un apagón general dejó sin electricidad a media zona de la Gran Vía. En el ático, la mansión quedó sumida en penumbra. Las luces de emergencia parpadearon apenas, y luego nada. «No se preocupe, señor Cortés», dijo Marta desde la puerta. «En unos minutos volverá». «Estoy bien», respondió él, pero su voz sonó tensa. Lucía se acercó con una linterna. «¿Le da miedo la oscuridad? Me da miedo no ver el mundo moverse cuando yo no puedo hacerlo». Ella colocó la linterna sobre la mesa. La luz cálida bañó el despacho, iluminando el polvo flotando en el aire. En una esquina había un piano cubierto con una manta. «¿Toca usted?», preguntó Lucía. «Ya no». «¿Por qué?» «Porque necesito los pies para los pedales». Ella quitó la manta con cuidado y se sentó en el taburete. «Yo tampoco sé tocar», admitió, «pero puedo hacer ruido». Presionó una tecla, luego otra. El sonido salió torpe, desafinado, pero humano. «Vaya tortura», dijo él sonriendo sin querer. «Todo arte empieza por una tortura», contestó ella. Durante unos minutos la habitación se llenó de notas errantes. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales con ritmo. Dentro algo se suavizaba. «¿Por qué insiste tanto en quedarse?», preguntó él de pronto. «Porque alguien tiene que ver lo que hay detrás del enojo. Y si detrás solo hay vacío, entonces le pondremos flores», dijo ella sin dudar. Él la miró en silencio. «¿Sabe?», susurró Alejandro. «A veces pienso que no podré volver a amar, que si alguien se acerca, solo verá la silla». Lucía levantó la vista del piano. «No subestime a la gente, Alejandro. Hay quienes no se fijan en las ruedas, sino en el alma que las mueve». Por primera vez en mucho tiempo él apartó la mirada, avergonzado de su propio miedo. «Yo tenía una esposa», dijo tras una pausa. «Me dejó al mes del accidente. Dijo que no soportaba verme así.
Lucía bajó la voz. Quizá no soportaba mirarse a sí misma. Él sonrió triste. ¿Y tú por qué sigues aquí? Porque aún no me ha despedido. Y si lo hiciera, volvería a tocar este piano hasta que cambie de opinión. El apagón seguía. En la penumbra, la lluvia parecía más cercana. Lucía encendió una vela y la colocó sobre la mesa. Ahora sí parece un hogar, dijo. ¿Un hogar? Esto es una jaula con ascensor. Entonces vamos a abrir las ventanas. Alejandro rió por primera vez con naturalidad. Eres demasiado terca, solo constante. A veces es lo mismo. La luz volvió al cabo de una hora. El destello repentino los cegó un instante. Lucía se levantó, recogió la manta y volvió a cubrir el piano. Gracias por el concierto improvisado, dijo él. Gracias por escuchar. Cuando ella se marchó esa noche, Alejandro se quedó frente al ventanal. La ciudad volvía a brillar. El reloj detenido marcaba las 10:32, pero esta vez Alejandro juraría haber visto moverse el segundero. Días después, el edificio recuperó su rutina. Lucía seguía trabajando con paciencia y sentido del humor. Don Ernesto la admiraba. Nunca había visto al jefe así, le confesó mientras esperaban el ascensor. ¿Así cómo? Vivo. En el despacho Alejandro la observaba cuando ella no lo veía. Notaba que su voz era distinta, traía verdad. Y él, que siempre había sido experto en detectar mentiras, se encontraba desarmado ante la autenticidad. Una tarde, mientras ella organizaba papeles, preguntó, ¿Lucía? Sí. ¿Tienes miedo de mí? No. Deberías. Puedo ser cruel, y yo puedo ser fuerte, respondió ella sin apartar la mirada. Él calló. El respeto empezó a tomar el lugar donde antes solo había distancia. Una semana después, Lucía llegó temprano. Encontró a don Ernesto limpiando el coche con gesto serio. Buenos días, Ernesto. Buenos días, hija. ¿Sabes lo que dicen los ricos? Depende del día. Dicen que el tiempo es dinero. Pero el jefe me ha pedido que hoy no arranque hasta que salga el sol. ¿El sol? Sí. Dijo que quiere verlo desde la terraza. Hace años que no lo pedía. Lucía sonrió. Subió al ático y lo encontró mirando el horizonte. Hoy hay amanecer, dijo él sin girarse. Siempre lo hay, Alejandro. Lo que pasa es que algunos días no lo miramos. Él guardó silencio. ¿Tú crees en Dios, Lucía? Creo en la bondad. Es lo mismo con otro nombre. Yo dejé de creer cuando perdí las piernas. Y sin embargo aquí está, vivo, trabajando, cambiando. Dios no se fue, solo se disfrazó de prueba. Alejandro bajó la vista. Quizá tengas razón. Quizá me sentó en esta silla para que dejara de correr hacia el vacío. Ella lo miró con ternura. A veces, la vida sienta a los soberbios para que aprendan a mirar hacia arriba. Él la observó un largo rato. Por primera vez, no vio a una empleada sino a un alma que lo sostenía sin tocarlo. El reloj seguía allí, quieto, paciente. Pero cada palabra de Lucía era un impulso, un tic en su conciencia. Esa noche Marta encontró a Alejandro en el despacho con la lámpara encendida. ¿No se va a dormir, señor? No, estoy escuchando música. ¿Música? Otra vez el piano. No, la lluvia. Y su voz en mi cabeza. Marta sonrió. Le está haciendo bien esa muchacha. No lo digas muy alto. No quiero acostumbrarme. El corazón no pregunta. Solo late, respondió la enfermera antes de cerrar la puerta. Alejandro se quedó solo. Miró el reloj. Lo tomó entre las manos. Y por primera vez desde el accidente, el segundero se movió con claridad. A veces la luz entra por la grieta que juramos cerrar, y el alma se repara en silencio, con manos que no curan heridas sino orgullo. Palabra secreta, lluvia. Escríbela en los comentarios si has llegado hasta aquí y dinos desde qué ciudad nos ves. El sol entraba con timidez aquella mañana, como si también dudara de asomarse al ático donde tantas sombras aún habitaban. Lucía llegó puntual, con su carpeta y su termo como cada día. Alejandro la esperaba junto al ventanal, pero esta vez no miraba la ciudad. Tenía entre las manos una foto antigua, él de pie sonriente, con una mujer rubia a su lado. En la esquina de la imagen, un coche deportivo, brillante y veloz como su antigua soberbia. Lucía se detuvo en el umbral. «Bonita foto». «Bonita mentira», respondió él con voz baja. «¿Era su esposa?» «Sí.
Y la última persona que me dijo te amo antes de marcharse, dejó la foto sobre el escritorio. Lucía no insistió. Sabía que el alma solo se abre cuando el dolor quiere salir. El día transcurrió con rutina, pero en el ambiente había una densidad distinta. Alejandro estaba más callado, más introspectivo. A mediodía, mientras almorzaban, dijo de pronto: «¿Sabes por qué te contraté? Supongo que porque necesitaba ayuda». «No, porque pensé que no durarías. Quería demostrarme que nadie aguanta a un hombre roto». «Y fracasó», respondió ella sonriendo. «Sí, y no sé si darme la enhorabuena o pedirte perdón». Lucía lo miró con ternura. «¿Por qué no las dos cosas?» Él rió, pero enseguida se puso serio. «Lucía, hay algo que no te he contado. No tiene que hacerlo si no quiere. Pero necesito hacerlo», dijo, respirando hondo. «El accidente no fue un castigo del destino. Fue culpa mía». Ella lo miró en silencio. Iba conduciendo borracho. «Discutí con mi exmujer por teléfono. Me salí de la carretera. Ella no iba en el coche, pero su hermano perdió su empleo por mi negligencia. Trabajaba en la empresa que destruí cuando todo se vino abajo. Desde entonces no volví a mirarme al espejo sin asco». Lucía bajó la mirada, no por juicio, sino por respeto al dolor ajeno. «¿Se arrepiente?», preguntó con suavidad. «Cada segundo. Pero no sé cómo pedir perdón sin parecer débil». «Alejandro», dijo ella con voz firme, «no hay debilidad en pedir perdón. La debilidad está en vivir sin hacerlo». Él la observó buscando reproche, pero solo encontró compasión. «¿Y tú?», preguntó. «¿Podrías perdonar algo así?» «He perdonado cosas peores», respondió ella. «La falta de amor, por ejemplo». El silencio llenó la habitación. Afuera la ciudad seguía su curso, indiferente a los dramas humanos. Dentro, el alma de Alejandro empezaba a moverse con el mismo ritmo que su reloj. Días después, Lucía decidió visitar a don Ernesto en el garaje. El viejo chofer la recibió con su calma habitual. «Buenos días, hija». «Buenos días, don Ernesto. ¿Puedo preguntarle algo sin que me eche?» «Dispara. ¿Usted sabe lo del accidente?» Ernesto suspiró. «Lo sé todo. Estuve en el hospital aquella noche. No tenía derecho a juzgarle, pero tampoco pude olvidarlo. Ese hombre se castigó más de lo que cualquiera podría». «¿Cree que puede cambiar?» «Creo que ya está cambiando. Pero aún no se lo cree». Lucía asintió. «A veces me da miedo que su culpa lo arrastre de nuevo». «Entonces no lo sueltes», dijo Ernesto. «Pero tampoco intentes salvarle tú sola». «No eres Dios», ella sonrió. «No, pero puedo recordarle que Dios no lo abandonó». Esa tarde, mientras ordenaba papeles, Lucía encontró un sobre olvidado entre unos documentos antiguos. Dentro, una carta sin abrir. El remite era de una fundación de ayuda a víctimas de accidentes de tráfico. La curiosidad la venció, pero no la abrió. Se la llevó a Alejandro. «He encontrado esto entre los archivos. ¿Quiere que la tire?» Él la tomó con un temblor leve. «No, es de hace años. Nunca tuve valor para leerla». Lucía esperó en silencio. Alejandro rompió el sobre y comenzó a leer. Su rostro cambió. Primero sorpresa, luego vergüenza. Finalmente lágrimas. «¿Qué dice?», preguntó ella con cautela. «Es del hermano de mi exmujer, el hombre al que arruiné. Dice que me perdona, que espera que yo también me perdone algún día». Lucía sonrió. Parece que Dios se adelantó a su disculpa. Alejandro apretó la carta entre las manos. «Lucía, ¿cómo se aprende a perdonarse?» «Empezando por aceptar que uno sigue vivo por una razón». Él cerró los ojos. «Entonces ayúdame a encontrarla». Los días siguientes algo cambió en el ambiente del ático. Alejandro hablaba menos de negocios y más de sentido. Preguntaba por la madre de Lucía, por su barrio, por cómo era vivir sin lujos. «¿Nunca te cansas de luchar?», le preguntó una tarde. «Solo cuando olvido por qué lo hago». «¿Y por qué lo haces?». «Por los que me esperan. Por mi madre, por mí y por gente como usted, que aún no sabe cuánto puede sanar». Él la miró en silencio. Esa noche no encendió el televisor. Se quedó contemplando el reloj detenido, recordando cada palabra. Una mañana Marta llegó alterada. «Lucía ha llamado. No vendrá hoy». «¿Por qué?», preguntó Alejandro inquieto. «Su madre está enferma. Ha pasado la noche en el hospital», Alejandro asintió, pero el día se le hizo eterno. Por primera vez en mucho tiempo, sintió la casa vacía. El eco de su voz no bastaba.
Miró el reloj y, sin saber por qué, lo colocó bajo el rayo de sol que entraba por el ventanal. Minutos después, un leve tic llenó el silencio. El reloj había vuelto a la vida. «No es posible», susurró. Pero sí lo era. Don Ernesto lo vio desde la puerta. «¿Todo bien, jefe?» «Lucía no está. Volverá. La gente buena siempre vuelve». Alejandro suspiró. «He perdido tanto tiempo odiando que olvidé cómo esperar». «Pues empiece hoy», respondió Ernesto. «Es un buen día para reaprender». Lucía regresó 2 días después, agotada pero sonriente. «Mi madre ya está mejor». «Me alegro», dijo él. «Se la ha echado de menos». «¿De verdad?» «Sí». Incluso el reloj decidió funcionar. «¿El reloj?», preguntó ella asombrada. «Míralo. Marca la hora exacta en que llegaste por primera vez». Entonces el tiempo también ha decidido empezar de nuevo. Se rieron. Por primera vez, compartieron silencio sin distancia. Él levantó la vista y dijo: «Lucía, quiero hacer algo que nunca hice, pedir perdón públicamente. Eso es valiente». «No, es necesario». «Entonces lo ayudaré». Y en su mirada Alejandro encontró lo que tanto buscaba: respeto, no compasión. Lucía no lo veía como un hombre roto, sino como alguien que aún podía reconstruirse. Esa noche, antes de dormir, escribió una carta. La tituló «A todos los que herí». La releyó varias veces. No era perfecta, pero era sincera. El alma no sana escondiendo la culpa, sino compartiendo la verdad. A veces el perdón no se pide al otro, se pide a uno mismo. La noche olía a papel y a verdad. En el ático, el resto de la ciudad parecía un mapa de luces parpadeantes. Arriba, solo el sonido de una pluma raspando sobre el papel. Alejandro había apagado las pantallas. Frente a él, la hoja blanca temblaba como una ventana abierta al viento. Escribió «A todos los que herí», y la tinta se quedó un segundo suspendida, como si también ella tuviera miedo. Se detuvo, respiró, volvió a bajar la mirada. «No sé hacerlo», murmuró sin dirigirse a nadie y a la vez hablándole a todos. La culpa le pesaba como un abrigo mojado. No era una emoción nueva, pero nunca le había dado forma. Ahora cada palabra arrancada de su pecho parecía exigir un precio. Lucía ocupaba, a esa hora, un lugar que él ya asociaba con la calma: la silla de enfrente, la libreta abierta, un termo con café que perfumaba el despacho de humanidad. No interrumpía. Sabía esperar con esa paciencia activa que no presiona, pero sostiene. «Puede empezar por lo concreto», susurró cuando él levantó la vista. «Diga lo que hizo, cómo le afectó, y qué hará para reparar, sin adornos. Y si me odian más...». El odio no se combate con discursos, sino con actos. Pero alguien tiene que dar el primer paso. Alejandro volvió a la hoja. Escribió con letra firme, más lenta que su pensamiento. Conducía borracho. Discutí por teléfono. No vi la curva. Hubo heridos, hubo pérdidas, hubo vidas que se torcieron por mi soberbia. Se detuvo otra vez. Un ardor viejísimo le subió por la garganta. «Nunca lo dije en voz alta», confesó. Siempre lo disfrazaba de mala suerte, de irresponsabilidad compartida, de excusas, completó Lucía sin dureza. «Hoy no tocan excusas, hoy toca verdad». La pluma siguió el surco de la sinceridad. «No hay razón que justifique lo que hice. Pido perdón a quien perdió su empleo por mis decisiones. Pido perdón a quien me tendió la mano y encontró un muro. Pido perdón por haber confundido dinero con valor y perfección con dignidad». «No uses pido perdón como fórmula», propuso Lucía. «Hazle sitio al futuro en ese perdón». «¿Cómo se hace eso?» «Prometiendo lo que vas a cambiar. No prometas perfección. Promete camino». Tomó aire y añadió: «Asumo desde hoy la creación de un fondo de reparación para las familias afectadas por aquel siniestro. Asumo desde hoy la obligación de mirar a mi gente a los ojos antes de exigirle resultados. Asumo desde hoy mi silla, no como castigo, sino como escuela». Se oyó el clic de la calefacción encendiéndose, y por un momento el despacho tuvo la temperatura exacta de una casa. Marta, la enfermera, entró con paso felino. Dejó la medicación en la mesita y se esfumó con una sonrisa que decía «va bien», sin decirlo. Lucía puso la palma sobre el papel, sin tocar la tinta. «Está vivo», dijo. «¿El texto?» «Usted». Él bajó la mirada.
Le temblaban las manos y en el temblor había más alivio que miedo. ¿Y si no puedo leer esto en público?, preguntó de pronto Niño. Entonces se lo leo yo. Y usted mira a los ojos. La frase se quedó instalada en la habitación, calentándola. Don Ernesto asomó la cabeza, sombrero en mano. Perdonen, solo venía a decir que mañana hay un evento benéfico de la Fundación de Víctimas de Tráfico. Han mandado invitación, como todos los años. Cada año la tiro, admitió Alejandro. Pues esta vez, si no le molesta, la dejo en la mesa, dijo Ernesto y la dejó. Y me retiro antes de que me despidan por entrometerme. No despido a quien dice la verdad, respondió Alejandro serio. Entonces me quedo, replicó el chofer y desapareció con la dignidad de los que ya no se asustan. Lucía tomó la invitación, leyó la fecha, miró el reloj que ahora latía manso sobre el escritorio. Es mañana a las 7 de la tarde. El reloj, como un actor que entra a tiempo, mostró 19:00 en punto. A esa hora, días atrás, había vuelto a moverse. Voy, dijo Alejandro antes de permitirle al miedo una réplica. Se sorprendió a sí mismo. Bien, entonces hoy firmamos la carta. Un silencio cerró la decisión como un sobre. Lucía sacó de su bolso una pluma sobria, de cuerpo de resina y trazo azul oscuro. La dejó sobre la mesa con una nota escrita de su puño y letra. A veces, los fuertes son los que se inclinan primero. Alejandro la leyó y se quedó con la mirada clavada en esa línea. No era un eslogan, era una puerta entreabierta. Tomó la pluma. El metal estaba templado, como si ya hubiera guardado el calor de otras manos. Firmar es rendirse, murmuró apretando los labios. Firmar es ponerse en pie por dentro, corrigió Lucía. Y usted lleva tiempo haciéndolo. La firma salió temblorosa. Alejandro Cortés. Trazo final y un punto que parecía un suspiro. Listo, dijo casi en secreto. Lucía guardó la carta en una carpeta, con la solemnidad que se reserva a lo importante. Mañana la leemos. Delante de quien quiera escuchar. Y de quien no, añadió él. Porque el perdón no es marketing. No lo es hambre, dijo ella. Hambre de paz. La noticia de que el jefe asistiría al evento cruzó pasillos con la velocidad de los rumores buenos. ¿De verdad va a ir?, preguntaron en administración. De verdad, confirmó Marta, y sin esconderse. ¿Y Lucía? Lucía va, dijo Ernesto. A veces la conciencia necesita escolta. Esa tarde el ático fue un ensayo de valentía. Lucía leyó la carta en voz alta para medir el ritmo. No corra en las frases en que dice «asumo», le indicó a Alejandro. Déjelas caer. El peso también sana. Él practicó respirar sin que se le quebrara la voz. ¿Y si me quedo vacío a mitad? Yo lleno el hueco, respondió ella. Y si hace falta, canto la melodía torpe del piano para que recuerde que la vida también desafina. Se rieron. Esa risa quitó una costra de solemnidad que no ayudaba a nadie. La noche anterior al evento, Alejandro no durmió. Volvió a leer su carta bajo la lámpara pequeña, esa luz que hacía más estrechas las sombras. Abrió el cajón donde guardaba cosas que no emparentaban con su ego. El reloj detenido, ahora vivo. El parte médico del día cero. La fotografía con la exmujer y al fondo, la carta que un día había recibido del hermano de ella. La sacó, releyó, te perdono. Ojalá un día puedas perdonarte. Ojalá hoy empiece ese día. Susurró sin darse cuenta de que rezaba. A primera hora pidió a Ernesto algo que nunca pedía, que fuera despacio. Quería ver la ciudad por el camino y no solo su destino. Madrid se le ofreció con su mejor versión de invierno. Nubes finas, gente andando rápido, la señora del puesto de lotería sonriendo sin razón, el músico callejero probando acordes. Siempre estuvo aquí, dijo Alejandro asomándose al cristal, y yo mirando al suelo por dentro. El suelo enseña inicios, respondió Ernesto, pero el cielo enseña caminos. Lucía los esperaba ya en la entrada del auditorio. Vestía sobria, sin brillo, con esa elegancia que solo tienen las personas que han aprendido a elegir bien lo importante. ¿Listo?, preguntó buscándole los ojos. No. Perfecto, sonrió ella. Nadie que está listo aprende algo grande. El vestíbulo hacía olor a madera barnizada y a flores humildes. Gente de toda clase se movía con una cortesía nueva. Voluntarios con chalecos fosforitos, familias con miradas maduras, periodistas que hablaban más bajo de lo habitual.
El presidente de la fundación se acercó a saludar. Señor Cortés, gracias por venir. No es fácil. No, admitió, pero necesario. Si quiere, le cedo el micrófono cuando lo desee. Quiero leer algo. Cuando sienta el momento, será suyo, dijo el hombre, y se retiró como se retiran los que entienden de procesos. Los minutos previos fueron una caja de latidos. Marta apareció por sorpresa. Había pedido el relevo para estar allí. No dijo palabra. Le apretó el hombro y él sintió que su valentía tenía espalda. Lucía se colocó a su lado. Le enderezó la americana. Le retiró con un gesto casi maternal una pelusa inexistente de la solapa. Respire. Yo iré a la derecha. Si su voz se rompe, me mira. Y si yo me rompo, le junto. ¿Y si me arrepiento? Le recuerdo, dijo ella. Usted no vino por usted. Vino por quien necesita oírle. El auditorio se llenó, la mesa principal tomó asiento. Los primeros discursos recorrieron cifras y memorias. Pianísimo. Cuando el coordinador dijo, si alguien quiere compartir una palabra, Alejandro supo que el turno era suyo. Podría haber esperado una invitación directa, pero no. El perdón no se pide por protocolo. Su silla avanzó con un zumbido que por primera vez no le sonó a vergüenza, sino a camino. El micrófono quedó a la altura justa. Detrás una pantalla mostraba un fondo sobrio, memoria y esperanza. Buenas tardes, dijo. Su voz encontró el techo. Mi nombre es Alejandro Cortés, y no vengo a decir que soy una víctima, vengo a decir que fui culpable. Un murmullo breve, honesto, cruzó la sala como un soplo. Lucía a un lado no parpadeó. Lo miraba como se mira a un hijo cuando se atreve. Él abrió la carpeta. No leyó aún. Miró a la gente. Luego bajó la vista a la carta y dejó que el primer párrafo saliera. Conducía borracho. Discutí por teléfono. No vi la curva. Arruiné vidas, incluida la mía. Me escondí detrás del dinero, del carácter, de un silencio soberbio que no cura a nadie. Hoy no vengo a explicarme, vengo a pedir perdón. Más que un aplauso, hubo una respiración colectiva. La sala se convirtió en pecho. Leyó el segundo tramo sin titubeos, como si cada palabra, al decirse, tomara su lugar exacto en la arquitectura de su alma. Pido perdón a los que perdieron su empleo por mi caída. Me comprometo desde hoy a un fondo de reparación y a una política de transparencia en mi empresa. No puedo volver atrás, pero puedo elegir cómo vivir el adelante. Y elijo vivirlo mirando a los ojos. Se detuvo. Un nudo se le instaló en la garganta. Buscó a Lucía. Ella asintió con un gesto que decía, «Estás». Continuó. Pido perdón a mi equipo al que exigí resultados sin ofrecer humanidad. A partir de hoy, en cada reunión, habrá una silla más, la de la conciencia. Y yo ocuparé la mía. La última línea estaba escrita a mano, añadida esta misma madrugada, y pido perdón a mí mismo, no por lo que me pasó, sino por lo que yo hice pasar. Me permito por fin aprender sentado lo que nunca aprendí de pie. Cerró la carpeta. No cayó ni un papel. Cayó un silencio distinto. Ese que nace cuando lo inevitable se cumple. Él soltó el aire. La sala, entonces, se puso en pie como si alguien hubiera dado una orden que nadie oyó. No era un aplauso por el famoso ni por el millonario. Era un aplauso a la verdad. De entre el público un hombre se acercó despacio. No iba elegante. Sus zapatos gastados le restaban estatura al orgullo. «Soy Andrés», dijo con voz baja. «Hermano de quien fue tu esposa. Te escribí una carta hace años». El mundo dio un leve vuelco. «La leí», respondió Alejandro. «Hoy por fin pude». «Entonces ya sabes», dijo Andrés, y su mirada no tenía odio. «Te perdoné. No merezco ese regalo», susurró Alejandro. «Nadie lo merece», replicó Andrés. «Por eso es regalo», la sala estaba en vilo. Nadie necesitaba música. La escena se bastaba. Andrés le tendió la mano. Alejandro la tomó. El choque de ambas pieles sonó a cosa nueva. «Haz que tu empresa sea refugio», le pidió Andrés. «Para otros, no para ti». «Lo haré», respondió con la certeza con la que se aceptan los mandamientos que a uno le calzan. Cuando la ceremonia terminó, algunos empleados se acercaron con ojos que por primera vez no tenían miedo. «Gracias, jefe. Hoy nos dio trabajo de verdad». Hoy sí que mandó. Alejandro recibía cada frase como quien recibe agua tras un desierto. Ya en el vestíbulo,
Lejos del foco, Lucía apoyó la espalda en la pared y dejó que 2 lágrimas le hicieran camino. Él se acercó. ¿Lloras?, preguntó sorprendido. De alivio, dijo. Llevaba meses empujando tu silla por fuera para que te pusieras de pie por dentro. Hoy lo hiciste tú. Alejandro bajó la mirada. Sin ti no habría llegado. Conmigo tampoco, sonrió. Llegaste porque quisiste. Yo solo me puse al lado. Marta apareció con un pañuelo de papel, como si supiera siempre en qué segundo iba a hacer falta. Café en la esquina, propuso. Café, confirmó Ernesto. Y luego, si les parece, damos un paseo. Hay un parque cerca. No camino, bromeó Alejandro exorcizando el fantasma. Le empujo, dijo Lucía. Y usted cuenta chistes malos. No sé chistes. Entonces cuente verdades pequeñas, pidió ella. Escuchan mejor que las grandes. Salieron a la calle. El aire frío de la tarde les besó la cara. La luz tenía esa calidad limpia, que sucede cuando alguien ha dicho lo que debía. El reloj de la muñeca de Alejandro marcó la hora exacta en que había dicho culpable. El mismo reloj que hacía semanas estaba muerto. Ahora cada tic parecía una firma. Caminaron, él con ruedas, ellos con pasos, hasta el parque. Lucía se colocó detrás de la silla y lo empujó con un ritmo suave. ¿Sabes qué me impresiona?, dijo él al cabo de unos metros. ¿Qué? Que el mundo no haya cambiado. Que los coches sigan, que los niños rían, que el cielo no se haya caído. El mundo cambia por dentro cuando uno cambia por dentro, respondió ella. Lo demás llega después. Se detuvieron junto a un árbol pelado, puro hueso, esperando su primavera. ¿Te asusta el después?, preguntó Lucía. Menos que el antes, admitió. Antes se escondía. Después haré. Hacer cura, dijo ella. Yo lo aprendí fregando suelos. Uno no limpia hablando del trapo, limpia pasando el trapo. Él rió, su risa sonó musculosa. Eres la única persona que convierte una metáfora en una orden amada. No es orden, negó. Es camino, cayó la tarde con elegancia. Las farolas se encendieron despacio, como si también quisieran pedir permiso. De regreso al coche, Alejandro miró su reflejo en el cristal de una tienda y no se odió. No se amó aún, pero no se odió. Para un alma que ha vivido años en la jaula del rencor, eso ya es una ventana abierta. Esa noche, de vuelta en el ático, colocó en la repisa 3 objetos: el reloj vivo, la carta firmada y la nota de Lucía pegada con un imán. A veces, los fuertes son los que se inclinan primero. Apagó las pantallas. Abrió la ventana. La ciudad todavía respiraba. Él también, antes de dormirse, rezó. Esta vez, sabiéndolo, gracias, Dios, por no cansarte de mí cuando yo ya me había cansado. El narrador cierra el bloque, con voz de abrazo. El perdón no te devuelve las piernas, pero te devuelve el paso. Y cuando el paso vuelve, el alma encuentra dirección. El amanecer de aquel lunes no fue como los otros. El cielo tenía un brillo casi líquido, como si el sol supiera que alguien en algún ático de Madrid había aprendido a mirar hacia arriba. Alejandro se despertó antes que el despertador. El reloj marcaba las 7, la misma hora en la que Lucía había entrado por primera vez por la puerta de su despacho. El mismo reloj que un día se detuvo para recordarle su culpa, ahora latía para celebrar su cambio. Se vistió sin ayuda, no con la torpeza de la dependencia, sino con la dignidad de quien se ha reconciliado con su reflejo. Marta entró al poco, sorprendida. ¿Ya despierto, señor Cortés? Ya vivo, Marta. Hay diferencia. Eso parece. Tiene otra cara. Es la misma, pero con menos miedo. Mientras tomaban café, sonó el timbre. Era Lucía, puntual como siempre, con su carpeta bajo el brazo. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Lucía. Hoy el cielo compite con tu puntualidad. Ella sonrió. Le veo distinto. Y tú igual. Y eso me alegra. Lucía dejó sobre la mesa un sobre sellado. ¿Qué es esto? La respuesta de la fundación. Han aceptado tu propuesta del fondo de reparación. Quieren hacerlo permanente, con tu nombre. Alejandro leyó la carta. No quiero mi nombre en nada. Demasiado tarde, bromeó ella. Ya es símbolo de perdón, no de poder. Él rió. Esa risa nueva que le venía del alma. Los días que siguieron parecieron meses condensados en calma. En la empresa, los pasillos, antes tensos, se llenaron de algo nuevo. Humanidad.
El despacho dejó de ser una fortaleza y se volvió una sala abierta. Alejandro organizó desayunos con su equipo. Antes exigía resultados, sin conocer vuestras historias, dijo. A partir de hoy quiero escucharos. La productividad sin alma solo genera miedo, y el miedo no paga las facturas del alma. Los empleados se miraban entre sí incrédulos. El mismo jefe que antes medía a la gente por sus errores, ahora agradecía los esfuerzos. Gracias por quedarse, cuando ni yo quería quedarme conmigo, dijo un día. Aplausos tímidos. Lucía desde un rincón sonrió con orgullo. Don Ernesto desde la puerta murmuró, ya camina. Y ni cuenta se da. Un sábado por la tarde Lucía fue a su barrio a visitar a su madre. Le contó todo desde el principio. La mujer, una señora sencilla de manos gastadas por el jabón, escuchaba con ternura. Mira, hija, dijo, hay hombres que se sientan para aprender a levantarse. Y tú fuiste su escalón. Lucía se echó a reír. Así me canso de ser escalón. Entonces serás camino. Las almas buenas no se agotan, se transforman. Volvió al ático esa misma noche. Alejandro la esperaba con una sorpresa. ¿Qué es esto?, preguntó ella al entrar. Ven. En medio del despacho, donde antes solo había papeles y pantallas, había ahora un piano nuevo. No puede ser, susurró ella. Tócalo, pidió él. Ya sabe que no sé. Mejor, así suena más humano. Lucía se sentó y tocó la misma melodía torpe de aquella noche del apagón. Él cerró los ojos. El sonido llenó la habitación, pero ya no era torpe, era libre. ¿Por qué lo ha comprado? Porque quiero recordar cómo empezó todo, con una torpeza que me salvó la vida. Se quedaron en silencio, solo el piano y el corazón. Fuera el cielo se encendía con un atardecer limpio, sin dramatismos, solo verdad. Semanas después, la empresa lanzó un nuevo proyecto, Camina conmigo, un programa de integración laboral para personas con discapacidad y en riesgo social. Alejandro dio la rueda de prensa desde su silla, sin ocultarla, sin disculpas. No quiero que me aplaudan por sobrevivir, dijo. Quiero que me acompañen a vivir bien. Lucía lo miraba desde la primera fila. Cuando él bajó del escenario, ella le tendió la mano. Lo ha hecho. Lo hemos hecho, corrigió él. Nadie camina solo, ni siquiera en silla de ruedas. Una tarde cualquiera, Lucía llegó más tarde de lo habitual. Perdón, el tráfico estaba imposible, dijo quitándose el abrigo. Alejandro, que la esperaba junto al ventanal, la miró con una calma distinta. ¿Sabes? A veces pienso que Dios te trajo para enseñarme que lo importante no es cuántos pasos das, sino hacia dónde los das. Ella bajó la mirada. Yo solo vine buscando trabajo. ¿Y encontraste misión?, respondió él. Se quedaron un rato mirando el atardecer. ¿Sabes qué hora es?, preguntó él. No tengo reloj. Las 7, dijo. La hora en que entraste en mi vida. Lucía sonrió. Entonces me alegra haber llegado temprano ese día. Él asintió. Lucía, hay algo que quiero pedirte. ¿Qué cosa? Que no te vayas. Ella se rió nerviosa. ¿Habla de trabajo o de otra cosa? De todo. Del trabajo, de los días, del silencio. De mí. Lucía lo miró con ternura. Alejandro, no me fui ni cuando era insoportable. ¿Por qué iba a irme ahora que por fin respira? Él rió aliviado. ¿Sabes qué es lo que más me asusta? Dímelo. Que creas que esto es lástima. No lo es. El amor no tiene pena, tiene propósito. El viento movió las cortinas y el reloj marcó un tic claro, casi alegre. El sonido de un comienzo, no de un final. Un domingo invitaron a todo el personal a una comida en un parque. Había niños, música, risas. Marta trajo empanadas. Ernesto, vino. Lucía servía café. Alejandro contaba anécdotas y reía con esa risa que parecía recién estrenada. De pronto, un niño del equipo se acercó a su silla. ¿Puedo empujar?, preguntó. Claro, pequeño. El niño lo llevó hasta un camino lleno de flores. Lucía lo siguió con la mirada, con lágrimas suaves. Cuando el niño se alejó, Alejandro la llamó. Ven. Ella se acercó. Mira este camino, dijo él. Antes lo veía como obstáculo. Ahora lo veo como destino. Lucía le tomó la mano. Porque ahora ya no camina solo. Él apretó sus dedos. Gracias, Lucía. Por favor, no me dé las gracias. Entonces te diré otra cosa. Bendita seas. Esa noche, cuando todos se marcharon,
se quedaron solos bajo la luz del crepúsculo. El parque olía a hierba mojada y a promesa. Lucía, apoyada en el respaldo de la silla, susurró: «¿Sabe qué hora es? La hora de volver. No, Alejandro. La hora de empezar. El amor verdadero no cura con lástima, sino con dignidad compartida. A veces, la vida sienta a los soberbios para enseñarles a mirar al cielo. Y cuando alguien te mira sin miedo, descubres que todavía puedes amar aunque el cuerpo no camine». Alejandro y Lucía caminaron juntos, él sobre ruedas, ella a su paso, por el sendero que lleva al horizonte. El reloj cómplice marcó las 7:01. El tiempo al fin seguía su curso. Moral de la historia: el amor verdadero no necesita perfección, solo verdad. No hay cuerpo roto mientras el alma siga viva. Y quien aprende a pedir perdón aprende también a amar sin miedo. Palabra secreta: esperanza. Escríbela en los comentarios si llegaste hasta aquí y cuéntanos desde qué ciudad nos ves. Déjanos tu nota del 0 al 10 y recuerda: el amor verdadero no humilla, el amor verdadero cura. Bendiciones para quien elige amar incluso en los días difíciles.